junto con expertos, educadores y formadores juveniles, para una consulta en referencia a la próxima Asamblea Ordinaria General del Sínodo de los Obispos sobre el tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, pautada para el mes de octubre de 2018. Y el segundo evento, la convocatoria a una asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos para la región amazónica, que tendrá lugar en Roma en el mes de octubre de 2019. Estos dos eventos comprometen desde ahora a nuestra conferencia episcopal en su preparación, sus aportes y sus resultados. Primera Jornada Mundial de los Pobres. El pasado 19 de noviembre, la Iglesia en Venezuela se unió con vivo entusiasmo a la primera Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco al final del año jubilar extraordinario de la Misericordia, mediante su carta apostólica Misericordia ad Viscera, publicada el 21 de noviembre de 2016. Esta jornada, muy cercana a la solemnidad de Cristo Rey, tuvo como objeto mostrar que el reinado de Cristo no se sustenta en el poder y el lujo como los reinos de esta tierra, sino en la proclamación profética de la dignidad del pobre y su liberación de la pobreza por la acción de la caridad y la solidaridad. En ese domingo escribió el Papa: si en nuestro vecindario viven pobres que solicitan protección y ayuda, acerquémonos a ellos. Será el momento propicio para encontrar al Dios que buscamos. De acuerdo con la enseñanza de la Escritura, sentémoslos a nuestra mesa como invitados de honor. Con innovadoras iniciativas, todas nuestras diócesis llevaron a cabo la tarea de concienciar a los católicos sobre su compromiso social nacido del Evangelio, de mejorar la situación social del país mediante la solidaridad a partir de las cosas pequeñas de la vida ordinaria de cada día. Encuentro de laicos con responsabilidades políticas en Latinoamérica. Con poco relieve mediático, pero con extraordinaria significación, se llevó a cabo en Bogotá durante los días 1 a 3 de diciembre pasado el encuentro de laicos con responsabilidades políticas en Latinoamérica. La idea fue del propio Papa Francisco, puesta en escena por la Pontificia Comisión para América Latina, la CAL. El doctor Guzmán Carriquiri, secretario de la misma, con encargo de vicepresidente, desarrolló una conferencia titulada Las grandes prioridades y desafíos de la política en América Latina, según el magisterio del Papa Francisco y del Episcopado Latinoamericano. Fue igualmente novedoso e interesante el panel titulado ¿Qué dicen los políticos a los pastores y a las comunidades cristianas? ¿Y qué dicen los pastores a los políticos? El encuentro concluyó con la conferencia del cardenal Sergio da Rocha, presidente de la Conferencia Episcopal de Brasil, sobre una interrogante que al menos en nuestro país
es aún materia pendiente por responder. La pregunta: ¿cuáles han de ser las características fundamentales del testimonio y acción del católico en la política a la luz del magisterio del Papa Francisco y del servicio a los pueblos latinoamericanos? De Venezuela participaron en el encuentro 2 políticos, uno de ellos aquí presente. Congreso Latinoamericano en Medellín. En este año, entre el 23 y el domingo 26 de agosto, se celebrará en la ciudad de Medellín un Congreso Latinoamericano que, en palabras del CELAC, busca reconocer con gratitud la aplicación de la doctrina de Medellín en nuestras iglesias particulares, profundizar en algunos de los temas fundamentales que siguen siendo actuales en el presente, examinar nuevos signos de los tiempos de hoy y proyectar una acción evangelizadora que tenga en cuenta el espíritu de esa segunda conferencia, enriquecido con el magisterio de la Iglesia Latinoamericana, así como el magisterio pontificio, especialmente con la enseñanza del Papa Francisco. Muy próximamente, el Papa Francisco visitará a Chile y a Perú. Nuestra Iglesia venezolana se dispone no solo a recordar el acontecimiento de Medellín, sino también a revivir su espíritu, pues, como dijo el Papa Francisco, es más cómodo transformar estos acontecimientos en recuerdos, de los cuales se celebran los aniversarios: 50 años de Medellín, 20 de Iglesia en América, 10 de Aparecida. En cambio, dice el Papa, es otra cosa: custodiar y hacer fluir la riqueza de tal patrimonio. Este panorama esperanzador de la Iglesia latinoamericana aviva la memoria, anima la misión de los pastores, nos señala las líneas de acción y nos pide respuestas. Sobre ella reflexionará nuestra asamblea durante estos días, en búsqueda de conciencia renovada, decisiones oportunas, acciones adecuadas. Panorama nacional. Balance del año 2017. En el año 2017, los venezolanos no lo hemos vivido, ante todo lo hemos sufrido. Entre abril y julio, más de 130 muertos, 1.500 heridos y miles de detenidos llevados a la cárcel ilegalmente. En los últimos días, en los últimos meses, ha crecido y se ha extendido de modo acelerado el malestar general del país. La comida y la medicina no solo escasean, sino que cuando aparecen aumentan exorbitantemente de precio cada día. Pero no hay que resignarse o acostumbrarse al mal que viene de las decisiones erradas, de la violencia, la injusticia o la mentira. La primera reacción ha de ser de rebeldía interior, como signo de salud moral, porque estos males y el mal en sí mismo, cuyo origen está fuera del ser humano, no son en modo alguno creación de Dios, sino que fueron sembrados de noche por el maligno
como la cizaña en el corazón del hombre, cuando éste, engañado, decidió apartarse de Dios, fuente de todo bien, para seguir un camino desviado. No es pues Dios el que inflige daño a los hombres, sino el hombre mismo, cuando actúa con un corazón torcido, una inteligencia distorsionada, una voluntad seducida. No hay, por tanto, que someterse, ni resignarse, ni renunciar a la calidad de vida a que todos tenemos derecho. El sufrimiento actual del pueblo venezolano es de carácter ideológico, ético, político y económico. La raíz del sistema político que nos gobierna es el marxismo castrista, traducido en criollo como socialismo del siglo XXI, repetidas veces denunciado por nosotros, pastores, en nuestros documentos. De esa raíz ideológica nace una política económica equivocada, científicamente desactualizada, técnicamente superada e históricamente fracasada en cuantos países ha sido lamentablemente aplicada. Una organización política de manifiesta intención excluyente, una inclinación a perpetuarse en el poder y una política histórico-cultural y comunicacional de talante fiscal y centralizador. Es bueno refrescar la memoria y tener presente que fue justamente la lucha contra la corrupción el argumento principal que invocó en 1992 la nomenclatura cívico-militar que hoy nos rige para irrumpir contra el gobierno legítimo y democrático del momento. Lo que por ahora sucede en el país constituye una burla trágica de aquel fracasado intento, porque el actual gobierno, no democrático en sus decisiones, actuaciones y proyectos, no es tampoco legítimo en su desempeño. La Asamblea Nacional Constituyente es un engendro estratégico de carácter político que no es ni originaria ni plenipotenciaria, puesto que el originario es solo el poder soberano del pueblo. Todos los demás poderes son constituidos y están regulados por la Constitución vigente hasta tanto el pueblo, en consulta, decida y manifieste que quiere darse una nueva Constitución mediante sufragio universal y directo que lo confirme. La Iglesia es pueblo. La Iglesia, aunque por su naturaleza trasciende toda noción étnica de pueblo y no puede identificarse con ninguno en particular, es también pueblo, tanto en el sentido religioso cultural como en el político social, por ser una amplia comunidad encarnada en la cultura y abierta a todos, pero que se distingue de la sociedad común. Ella levanta su voz, la de sus fieles y pastores, en defensa de la vida y de los derechos del mismo pueblo. Esta postura es una opción justa y necesaria de la Iglesia en Venezuela. Es lo propuesto hace 50 años por la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín y más recientemente por el Magisterio Pontificio y hoy particularmente del Papa Francisco. A nosotros, pastores, nos preocupa sobremanera la vida de nuestro pueblo,
su salud, su alimentación, sus medicinas, su seguridad, su empleo, su educación, pero de modo especial su identidad espiritual de autenticidad cristiana y su consecuente vida moral. Nos duele la situación inhumana en que viven la mayoría de los presos comunes y políticos, acrecentado este dolor por la pena de que el sistema penitenciario ni siquiera nos permite visitar. Las consecuencias sociopolíticas del anuncio del Evangelio. La Iglesia no tiene como tarea propia el cambio directo de las estructuras sociales y políticas por sí mismas en cada pueblo o nación, sino ante todo el anuncio del Evangelio. Pero como consecuencia inmediata de ese anuncio, el discernimiento de su identidad y misión a partir de una opción explícita por el pueblo pobre y su cultura. A su vez, el anuncio evangélico, si es íntegro, conduce a la liberación del pueblo de cualquier clase de opresión política, social, moral o económica. La Iglesia, por tanto, no es neutral ni en el anuncio ni en su praxis evangelizadora. Los destinatarios de su mensaje y su acción son, en primer lugar, los pobres, los oprimidos y los excluidos. Ella tiene sus preferencias, aunque no excluyentes, como las tuvo el mismo Jesucristo. Él inauguró su misión profética y evangelizadora en la sinagoga de Nazaret con este llamativo anuncio liberador. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado con su unción para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los oprimidos, a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los presos y a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús, comenta el beato Papa Pablo VI, como núcleo y centro de su buena nueva, anuncia la salvación, ese gran don de Dios que es liberación de todo lo que oprime al hombre. Hoy en Venezuela, como en tiempos de Jesús, los oprimidos son la mayoría del pueblo, sin distinciones de clase o ideología. El anuncio evangelizador, por consiguiente, no puede desentenderse de la suerte de nuestro pueblo, ni dejar de apoyar todo lo que evangélica y legítimamente lleve a su liberación. Este es uno de los principales desafíos de nuestra Iglesia en el momento actual. Un desafío que no nace de una opción política, sino del corazón mismo del Evangelio, del corazón de Cristo, pues junto a la bienaventuranza del reino, su proclama imperecedera es: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. En la actual coyuntura, escribe Monseñor Luis Suárez Ayala, actual primer vicepresidente de esta conferencia episcopal, en la actual coyuntura, los obispos han sido conscientes de lo que sucede en el país, han compartido diagnósticos con diversos sectores, han asumido responsabilidades que quizás se sitúan en la frontera de su misión,
y han sufrido también los vaivenes del mundo de la política, de la coyuntura política, por decir verdades que duelen y que muchas veces no se quieren oír. Y concluye Monseñor José Luis con esta cita de la encíclica de San Juan Pablo II, Pastores de la Grey, que dice: ante estas situaciones de injusticia que abren inevitablemente la puerta a conflictos y a la muerte, el obispo es defensor de los derechos del hombre. Predica la doctrina moral de la Iglesia, defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta su muerte natural, asume la defensa de los débiles, haciéndose voz de los que no tienen voz para hacer valer sus derechos. Esta conferencia episcopal ha intentado, y en parte lo está logrando, ofrecer al país desde Cáritas, Invecati y APEP una ayuda efectiva e inmediata en alimentos, medicinas, educación y capacitación para el trabajo. No se ha quedado en el mero asistencialismo. Ha implementado el análisis, la investigación y diversos programas socioeducativos, todos vigentes. Marca pauta en este momento el programa SAMAN de Cáritas. SAMAN, es decir, el sistema de alerta, monitoreo y atención en nutrición y salud, cuya finalidad es librar a los niños comprendidos entre 0 y 5 años de edad de la desnutrición galopante. Este programa hace ver la inhumana realidad de centenares de infantes, ayuda a las familias de menos recursos y alerta a la población y al gobierno sobre los riesgos de predecibles enfermedades cerebrales que pueden causar estragos. Ya hay, desgraciadamente, más de un indicio en este sentido, estragos en una generación que da sus primeros pasos para incorporarse sana e integralmente a la sociedad. Proceso de negociación política. Aunque el problema fundamental de Venezuela no es solo político, los venezolanos hemos dejado que la política lo invada todo o casi todo, lo coloree y lo determine. De tal modo que si cambia la política, todo o casi todo cambia. El proceso de negociación política que está previsto continuar en República Dominicana dentro de pocos días es en sí válido y necesario, porque la búsqueda de entendimiento entre adversarios, en concreto el gobierno y la representación partidista de la oposición democrática, es razonable y se justifica en la medida en que contribuya a cambiar la calamitosa situación del país. Una negociación sin resultados favorables para el pueblo sería un fracaso. No obstante, este proceso de negociación no tiene el favor mayoritario del pueblo. Genera, por el contrario, suspicacia, pues el pueblo no tiene confianza ni en los actores, ni en la claridad de los objetivos, ni en la conciencia ni en la consistencia de sus condiciones. Ha faltado comunicación asequible y transparencia sobre todo el proceso. El mejor deseo, sin embargo, es que la negociación llegue a un acuerdo creíble
ponderado y realizado. Por ejemplo, la reestructuración equilibrada del Consejo Nacional Electoral y la garantía internacional de las elecciones presidenciales libres, justas y confiables en un clima de suficiente paz social sostenida por el respeto efectivo del pluralismo y la diversidad. Si la negociación no llega a un acuerdo, reitero, aumentarán la desilusión de la gente y la amenaza de que se suelten los demonios del poder. Las protestas por el hambre. Desde hace algunos días, en numerosos sitios del país se vienen realizando contra el régimen manifestaciones de protesta con destrozos y saqueos de negocios motivadas por el desabastecimiento de alimentos y gasolina. Puede decirse que se va desarrollando paulatinamente en el país un proceso de convulsión social. El hambre de un pueblo en particular no se logra resolver estructuralmente ni con bolsas de comida ni con bonos mensuales. Estas son medidas de emergencia aplicadas en poblaciones que han sufrido grandes inundaciones, terremotos y tsunamis. Esas bolsas, si por una parte son un paliativo, por otra crean hábitos de mendicidad. A este desastre económico, cuyos nefastos resultados padecemos todos sin distinción, se añade la más inescrupulosa corrupción en los dominios del oficialismo y en su vecindario dependiente. Un cuadro dantesco. O los tribunales del país la castigan con justicia, o se escribirá en el frontispicio de los mismos aquella sentencia condenatoria de la Divina Comedia, lasciate qui ogni speranza. Puesto que los pronósticos de los analistas e intérpretes sociales son desalentadores para los días por venir, es tarea de los venezolanos encontrar la justa y pronta respuesta al hambre en la solidaridad. A los cristianos, la caridad de Cristo nos urge a socorrer a los más necesitados y nos obliga también, en conciencia, a evitar acciones que contribuyan a aumentar la violencia, dañar la propiedad ajena y a responder con odio y con armas las injurias sufridas. El perdón y la reconciliación son la base de la solidaridad y la paz. Concluyo. Los obispos comenzamos hoy nuestra 109ª Asamblea Ordinaria con profunda fe en el Dios liberador y con gran fe en el pueblo venezolano. Sabemos de su nobleza, de su jovialidad para enfrentar los reveses, de su capacidad de resistencia frente a dictaduras y malos gobiernos, de su espíritu indómito con el que canta sobre la tierra la palma y sobre la palma los cielos, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero. Un pueblo sobre todo que profesa su fe y hace su camino con Dios y la Virgen. Muchas gracias.
Seguidamente tendremos las palabras de salutación siempre esperadas y bien recibidas de Monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico de su santidad el Papa Francisco en Venezuela. Sus eminencias, señores cardinales, presidente de la conferencia, sus excelencias, secretario general, queridos sacerdotes y colaboradores de la conferencia episcopal, personas consagradas, representantes de los movimientos y comunidades eclesiales, rector de la Universidad Católica, autoridades, estimados periodistas, amigos todos. Estoy contento y muy honrado al poder dirigirles este saludo y transmitirles el afecto y la bendición del Papa Francisco. En nombre del Papa les deseo un feliz Año Nuevo 2018. Les presento también el saludo a nombre de Monseñor Paulo Pugnaro, mi colaborador en la Nunciatura Apostólica. Deseo compartir algunas ideas en 3 capítulos. Primero, la conferencia episcopal y la Iglesia en Venezuela. En nombre del Papa Francisco me uno al agradecimiento de los obispos y de toda la Iglesia venezolana por nuestro presidente saliente, Su Excelencia Monseñor Diego Padrón, por la inteligencia, que podemos decir bíblica, y la pasión con la cual nos ha guiado en estos años, no ciertamente fáciles. Que su aplauso era una expresión de este afecto. Pidamos al Espíritu Santo que guíe la elección de la nueva presidencia. También deseo agradecer a la Iglesia en Venezuela, siempre en nombre del Papa, por su servicio a la fe, a la esperanza y a la caridad en este momento tan difícil y doloroso de la vida de nuestro pueblo. A la Nunciatura llegan todos los días testimonios muy significativos sobre cómo la vida según el Evangelio en Venezuela y la obra de la Cáritas, en un momento que parece sin luz, no deja morir la confianza en la vida y en el futuro. En estos últimos años, la vida de la Iglesia en Venezuela ha estado caracterizada por el nombramiento de numerosos nuevos obispos, 20 hasta ahora, como nunca había pasado en la historia precedente de esta Iglesia. Otros importantes nombramientos nos esperan en los próximos tiempos. La oración y los ofrecimientos de todos los creyentes acompañen las decisiones del Santo Padre Francisco. Un evento muy importante, como hemos dicho, será la visita ad limina a Roma, en programa por el próximo mes de septiembre. En el reciente discurso natalicio de la Curia Romana, el Papa Francisco ha afirmado: las visitas ad limina apostolorum representan una gran oportunidad de encuentro, diálogo y enriquecimiento mutuo. Por eso, en el encuentro con los obispos, he preferido tener un diálogo de escucha mutua, libre, reservada, sincera, que va más allá de los esquemas protocolarios y el habitual intercambio de discursos y recomendaciones. Esperamos que la beatificación de la venerable sierva de Dios Madre Carmen Rendiles Martínez sea un momento de profunda comunión, renovación espiritual y de acercamiento de los venezolanos, y que esto pueda también estimular a seguir trabajando por todas las causas en curso en la Congregación por las Causas de los Santos. Otro fundamental advenimiento de la Iglesia Universal es
la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Ha dicho el Papa, naturalmente la Iglesia de Venezuela va a participar a este sínodo de la Iglesia Universal. El Papa ha dicho, la Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo acompañar a los jóvenes y también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades más eficaces de hoy para anunciar la buena noticia. Esto sínodo es por el próximo octubre. Segundo capítulo, el servicio universal del Papa Francisco. El 2017 fue un año muy intenso para el Papa Francisco, con sus viajes internacionales, Egipto, Fátima, Colombia, Myanmar, Bangladesh y en Italia, los 4 motu proprio, en los cuales Magnum Principium, sobre la concesión de mayor autonomía a las conferencias episcopales en referencia a las traducciones de los textos litúrgicos y bíblicos. Me parece que las catequesis en curso durante las audiencias generales de los miércoles sobre la celebración eucarística podrán ser de mucha ayuda para nuestra Iglesia para profundizar la participación consciente de nuestros fieles a la misa y para difundir el sentido y la responsabilidad de la participación a la misa dominical. También este año ha suscitado particular eco el discurso natalicio del Papa a la Curia Romana el pasado 21 de diciembre. El Papa ha compartido algunas reflexiones sobre la realidad de la Curia ad extra, es decir, sobre la relación de la Curia con las naciones, las iglesias particulares, las iglesias orientales, el diálogo ecuménico, el judaísmo, el islam, las demás religiones, es decir, con el mundo exterior, en el contexto de la reforma que se está realizando. Creo que todos los obispos han leído este discurso, me parece que es muy importante, todos los capítulos son muy importantes por la vida de nuestra Iglesia. La Curia tiene un servicio universal, ha dicho el Papa. La universalidad del servicio de la Curia proviene y brota de la catolicidad del ministerio petrino. El Papa es padre de la Iglesia universal, la Iglesia católica. La Curia y la relación con las naciones. En este sector juega un papel fundamental la diplomacia vaticana que busca, dice el Papa, sincera y constantemente el que la Santa Sede sea constructora de puentes de paz y de diálogo entre las naciones. Por eso se creó recientemente la tercera sección de la Secretaría de Estado. Usted conoce que la Secretaría de Estado tiene 2 secciones, las cuestiones internas, las relaciones con las naciones. Ahora tiene una tercera sección. No sé si han notado esta novedad, con la finalidad de manifestar la atención en la cercanía del Papa y de los superiores de la Secretaría de Estado al personal diplomático. Una sección por nosotros, por los diplomáticos. La Curia y las iglesias particulares. La relación que une la Curia a las diócesis y las eparquías es de máxima importancia, dice el Papa. Es una relación que se basa en la colaboración, la confianza, jamás en el contraste. En la Curia romana se aprende, se respira esta doble dimensión de la Iglesia, esta compenetración entre lo universal y lo particular. Tercero y último capítulo, la responsabilidad por la Iglesia universal y la humanidad. El servicio universal del Papa y de la Curia y la presencia del nuncio en un país, mi presencia ahora aquí con ustedes, es un llamado a cada iglesia
a sentirse parte de la entera Iglesia Universal Católica y de asumirse la responsabilidad activa de toda la Iglesia y de toda la humanidad. Un obispo es siempre nombrado para la Iglesia Universal y no solo para un país. Sobre todo los cardenales son por la Iglesia Universal, comparten el servicio del Papa para la Iglesia Universal. Como Iglesia de Venezuela, entonces, somos responsables por Venezuela. Hemos ya hablado mucho de Venezuela hoy. Somos responsables de la región panamazónica. En su próximo viaje a América Latina, el Papa Francisco hará una visita a Puerto Maldonado, en Perú, circunvalación de buscadores ilegales de oro y de mucha violencia, para encontrar ahí a los indígenas y así iniciar idealmente el camino hacia el sínodo especial para la región panamazónica. Somos, como venezolanos, responsables por América Latina. El Papa visitará un continente, Perú y Chile, Chile y Perú, que en este año tendrá elecciones presidenciales en 7 de sus países: Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Paraguay y Venezuela. Ojalá. Son bien conocidos los problemas y los sufrimientos de estos pueblos. En Frankfurter Allgemeine Zeitung del 3 de enero leía que 43 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo se encuentran en América Latina. Somos responsables por el pueblo de migrantes y refugiados. Para la celebración de la Jornada de la Paz 2018, el Papa ha escrito un mensaje con el título Migrantes y refugiados, hombres y mujeres que buscan la paz. Una vez más, el Papa quiere ser voz de los más de 250 millones de migrantes en el mundo, de los que 22 millones y medio son refugiados, hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que, dice el Papa, buscan un lugar donde vivir en paz. Para encontrar este lugar, muchos de ellos están dispuestos a arriesgar sus vidas a través de un viaje que en la mayoría de los casos es largo y peligroso. Somos responsables como Iglesia de Venezuela por la paz del mundo. Como sostiene el Papa Francisco, hay en curso una guerra mundial a pedazos. Son muchos los lugares donde se está desarrollando este drama. En Tierra Santa se ha vuelto a encender la tensión entre judíos y palestinos por la cuestión del estatus de Jerusalén, como consecuencia de la decisión de Estados Unidos en referencia a su embajada. Por el entero Medio Oriente se muestra como crucial la conflictiva situación entre Arabia Saudita e Irán, comenzando por las trágicas consecuencias en Yemen, donde una guerra siembra víctimas, incluyendo muchos niños, desde hace ya 1000 días. En Irán, las manifestaciones internas han sido frenadas con víctimas y encarcelamientos. Continúan trágicas violencias en Siria. En África podemos citar los 17 cristianos asesinados en Omoku mientras regresaban del templo la noche de San Silvestre, y las manifestaciones en Nigeria, y las manifestaciones la misma noche en la República Democrática del Congo, Kinshasa, reprimidas por la policía con irrupciones en las iglesias, con muertos y arrestos, incluso sacerdotes. Una espada de Damocles que pesa sobre el mundo es la amenaza nuclear por parte de Corea del Norte, aunque si ahora parece se ha iniciado una diplomacia olímpica.
por los Juegos Olímpicos de la Corea del Sur. En los últimos días del año pasado, el Papa Francisco quedó impresionado por una foto tomada en 1945 en Nagasaki. Retrata a un niño de 10 años con su hermano pequeño en sus hombros, quien murió en el bombardeo atómico. Él espera su turno para cremar el cuerpecito sin vida de su hermanito. La tristeza del niño solo se expresa en sus labios mordidos y resumados de sangre. El Papa quiso reproducir la foto en una tarjeta acompañada del comentario "El fruto de la guerra" y con su firma. Es una foto simbólica de la tragedia y la locura de la guerra y la violencia. Concluyo con las palabras del Papa. La Navidad nos recuerda que una fe que no nos pone en crisis es una fe en crisis. Una fe que no nos hace crecer es una fe que debe crecer. Una fe que no nos interroga es una fe sobre la cual debemos preguntarnos. Una fe que no nos anima es una fe que debe estar animada. Una fe que no nos conmueve es una fe que debe ser sacudida. Que esta fe sea luz y el criterio para los trabajos que inicia la Conferencia Episcopal en este nuevo año y por la vida de la Iglesia en Venezuela y del país. Muchas gracias. Con las palabras de Monseñor Aldo Jordán, nuncio apostólico, concluimos esta primera parte de nuestra sesión inaugural. Ahora vamos a tener un receso, les vamos a pedir desde ya, vamos a salir 15 minutos y les agradecemos la mayor puntualidad en el retorno al salón porque tenemos el horario un poco trastornado. En esta parte de la sesión vamos a tener un momento. Entre ellos hablaba la Conferencia Episcopal Venezolana en relación a este encuentro en República Dominicana, que era un encuentro necesario, afirmaba en este caso el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, y había manifestado que los venezolanos habían dejado que la política lo hiciera todo. Estas son palabras textuales donde manifestaba que era necesario entonces este encuentro y que se justificaba en la medida que contribuía la situación del país. Manifestaba que además el pueblo no tenía la confianza en los sectores ni en la consistencia de sus peticiones, y también hablaba sobre las protestas por el hambre. Había indicado que se han desarrollado paulatinamente un proceso de convulsión nacional y que la entrega de las bolsas CLAD más bien creaba hábitos de mendicidad. Esto eran algunas de las palabras que decía el Monseñor Diego Padrón, escrito, por cierto, en esta conferencia o en este discurso realizado el día de hoy a propósito de la 109ª sesión ordinaria plenaria, donde, recordemos, hasta el día 12 se va a realizar esta sesión y se van a renovar las autoridades de la Conferencia Episcopal, de los líderes religiosos, es decir, de la Iglesia Católica Venezolana. También palabras interesantes en relación al diálogo y a la Asamblea Nacional Constituyente manifestaba también el propio presidente de esta Conferencia Episcopal Venezolana, Diego Padrón. La había calificado como un engendro estratégico a la Asamblea Nacional Constituyente y decía que no contaba con el respaldo de la población. Estas son algunas de las declaraciones y también impresiones que deja esta sesión ordinaria plenaria desarrollada entonces desde la ciudad de Caracas. Reporta Andrés Fornerino para BPI TV. Quédese atento con nuestra señal porque de inmediato ya volvemos con más informaciones.